¿Juzgar o no juzgar? La Biblia dice que juzgar es nuestra responsabilidad para poder apartarnos del mal obedeciendo la palabra de verdad. El que os pide que no juzgues es precisamente la persona más prejuiciosa del mundo. La Biblia instruye: juzga con sano juicio, o primero quítate la viga del ojo antes de preocuparte por quitar la paja del ojo del otro. Dios mismo es el que nos ha dado el juicio. ¿Con qué propósito? Pues para usarlo justamente a cada paso del camino. Si usted no deja jugar o convivir a sus hijos con el drogadicto del barrio, no se culpe por ello. Que no nada más es un derecho, sino una obligación, que si usted no usa su juicio, a usted lo juzgará y castigará Dios. Proverbios 12:26. El justo excede en excelencia a su vecino, mas el camino de los impíos hace errar al justo. El camino de los impíos hace errar al justo. O sea que existen 90% de posibilidades de que el maloso pervierta al virtuoso, a que el virtuoso convierta al maloso. ¿Que le parece muy excluyente? Proverbios 13:20. El que anda con los sabios, sabio será, mas el que se allega a los necios será quebrantado. Señores y señoras, el primer día de la creación Dios creó la luz e inmediatamente después separó la luz de las tinieblas. ¿O por qué cree usted que existen las ovejas y los cabritos? ¿O por qué cree usted que existe el cielo y el infierno? El que os pide hipócritamente no juzgues se siente aludido y agredido por vuestras palabras o actos, de tal manera que con su petición el tal os está juzgando. Todo mundo juzga, y qué bien, felicidades. Usted en la oficina le hacen una evaluación de desempeño periódicamente, y si no cumple con las expectativas de la empresa, su jefe pudiera llegar a juzgar que sus servicios no son ya más requeridos y usted pasará a las estadísticas de desempleados unidos. A su fiesta de cumpleaños usted usará su juicio para preparar la lista de invitados. En periodo de elecciones, a las urnas usted acudirá a votar usando su juicio con sagacidad para decantarse por la mejor opción o por el partido menos ladrón. Más importante aún, la mayoría de las versiones bíblicas en el mercado de almas han sido corrompidas, hecho que para la mayoría pasa desapercibido por falta de juicio. Con ello como antecedente, profundicemos un poco más bíblicamente. Romanos 3, 1 al 3. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O qué es el provecho de la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Lo primero, ciertamente, porque los oráculos de Dios les fueron a ellos confiados. Los oráculos de Dios le fueron confiados a los judíos, es decir, el Espíritu Santo eligió a Israel como secretario para escribir la Biblia, con la que se realizará el juicio en el indicado día. Romanos 3:3. Pues que, si algunos de ellos no han creído, por ventura, la incredulidad de ellos hará ineficaz la fe de Dios. Incredulidad es lo que le sobra a la humanidad. Un hobby de orden mundial es aquel en que la criatura cuestiona recurrentemente al creador y escritor de la Biblia. ¿Tendrá ello validez o algún peso? Romanos 3:4. No lo permita Dios, mas antes sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando fueres juzgado. Y venzas cuando seas juzgado. Usted que pide que no juzguemos, sí que será osado. Apocalipsis 20, 11 al 15. En el gran juicio del trono blanco, como en todo juicio, la criatura tendrá el derecho de abogar por sí mismo. Y ahí mismo, esos mismos que os demandan, no juzgues, estarán tan descontentos con el juicio condenatorio de Dios que la criatura juzgará al Creador, a sí mismo, al Creador. Algo así como Caín en el huerto, Génesis 4:13. Y dijo Caín al Señor: mi castigo es mayor al que merezco. Vosotros que gritáis desaforadamente, no juzgues, en el gran juicio del trono blanco desacreditarán
el juicio de Dios, cuestionándolo como Caín en el huerto, intentando convertirse en jueces del juicio de Dios mismo. Cuán difícil es, pues, persuadir a la orgullosa criatura de su errada bíblica postura, cuando en el gran juicio del trono blanco cuestionarán, retarán e intentarán juzgar al Dios de la Biblia. Muy bien, la ley sobre la que la criatura será juzgada es con los oráculos de Dios entregados al judío, y que ya antes mencionamos, y son aquellos con los que Jesús contestó a Satanás cuando fue tentado en el desierto, cuyas respuestas para todos los efectos fueron: está escrito, o escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, solo ante el Señor tu Dios te inclinarás y solo a Él adorarás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿En dónde? En los oráculos de Dios de la mano de los judíos. Por tanto, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. La agenda para hablar con Dios, pues, razonar con Él. Pues tenemos un Dios razonable. Isaías 1:18. Venid luego, dirá el Señor, y razonemos juntos. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La escasez de estudio bíblico y el exceso de humano orgullo llevan a las personas a requerir que guarde silencio bajo el argumento que vuestro juicio no es permitido, anteponiendo a su vez irónicamente su propio juicio. Razonemos mejor conforme a los oráculos de Dios, con el Dios de la Biblia, y juzguemos lo que nos toca en la tierra, que el juicio divino corresponde a Cristo, aunque aguarda. 1 Corintios 5, 12 y 13. ¿Por qué? ¿Qué me va a mí en juzgar también de los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros de los que están adentro? Mas de los que están afuera Dios juzga. Quitad pues de entre vosotros al malvado. Los que están afuera se refiere a los que no pertenecen a la iglesia de Cristo. Si bien menester al creyente es juzgar lo pertinente a los eventos de la congregación, al no creyente o al religioso negligente lo juzgará Dios. E inclusive en ese juicio divino el creyente genuino no será excluido. 1 Corintios 6, 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar en cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar los ángeles, cuanto más las cosas que pertenecen a esta vida? En el gran juicio del trono blanco, el juez será el Señor Jesucristo. Pero entre los fiscales y jurados estaremos los genuinos cristianos. No para ensoberbecerse en esta vida, sino para entender que menester es defender el Evangelio. Y esa tarea se vuelve imposible con la imposición de la censura bíblica bajo el argumento banal de no juzgar. Muchas gracias por usar su buen juicio durante esta juiciosa exposición. Hasta pronto, Dios mediante.